Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la unidad 6, que es la última que vamos a trabajar en este curso de Química Aplicada 1. Y esta unidad 6 lo que vamos a estar trabajando es una introducción a lo que es la química orgánica y lo que son los compuestos orgánicos. Como para hacer una referencia, la química orgánica está vinculada a lo que es la química de los organismos, ¿sí? a la vida, digamos. Pero bueno, hoy en día es un poco más amplia y se la tiene como química del carbono, ¿no? Lo que va a estar haciendo esta química es estudiar los compuestos formados por carbono. Eso es lo que vamos a introducir hoy de forma muy sintética, lo vamos a ver muy, voy a intentar que quede muy sintético y claro, porque la idea no es que ustedes, por ejemplo, hagan nomenclatura o formulación de compuestos orgánicos extensos, sino que puedan reconocer algunos compuestos orgánicos, que puedan comprender cómo se representan y a identificar las representaciones cuando las vean escritas, comprender un poco la polaridad y la solubilidad de estos compuestos orgánicos, porque es importante para lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Para esta tecnicatura, y por eso también vamos a tratar de identificar ejemplos concretos en el área del agro, ¿sí? En el área agropecuaria. Vamos a preguntar primero, ¿qué son estos compuestos orgánicos? Compuestos orgánicos ya un poco lo mencioné cuando les di la introducción. Los compuestos orgánicos son básicamente aquellos que contienen una estructura formada por enlaces carbono e hidrógeno. Carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Vimos excepciones para los compuestos, cuando vimos compuestos inorgánicos, que eran los óxidos, ¿sí? Los óxidos del carbono y los carbonatos, que están formados por enlaces carbono-oxígeno sin tener hidrógenos. Bueno, estos compuestos son considerados inorgánicos, pero todo el resto de los compuestos que van a estar formando el carbono enlazándose con sí mismo y con hidrógenos, perdón, van a considerarse compuestos orgánicos. Bien. Aparte de estos átomos, de estos elementos, los compuestos orgánicos también van a contener otro tipo de átomos como oxígeno, fósforo, azufre, ¿bien? Nitrógeno. Así que aparte de carbono e hidrógeno, también vamos a poder encontrar en ciertas estructuras lo que son átomos que les mencioné recién. En otras estructuras también vamos a poder encontrar metales. Yo recién nombré todos no metales. También vamos a poder encontrar metales como por ejemplo en lo que son los compuestos de la sangre, ¿sí? Que podemos encontrar hierro, pero bueno, ahí ya nos metemos en otro lugar donde no es el alcance de esta unidad. Bueno, acá estamos en una química que está especializada en el carbono, ¿no? Y acá nos podemos preguntar, ¿por qué es tan especial el carbono? ¿Qué es lo que tiene este elemento que hay una química dedicada a él?
Bueno, parte de la respuesta ya la estudiamos. La estudiamos cuando los elementos, cómo están formados y especialmente la configuración electrónica y las posibilidades de enlace. Bueno, yo recién dije, ¿no? El carbono es un no metal y todos los elementos que nombré recién, que están dentro de los compuestos que podemos encontrar en mayor medida en los compuestos orgánicos, son no metales. Entonces ahí ya nos da una pauta de qué tipo de enlace voy a poder estar formando. ¿Bien? Pero antes de pasar a eso, vamos a prestar atención un poquito a lo que es la estructura atómica del carbono. Recordemos que el átomo de carbono tiene un número atómico igual a 6, ¿sí? Eso nos dice que tiene 6 protones y en su estado fundamental también se cuenta con 6 electrones en total. Bien, nosotros vimos que esos electrones se encuentran distribuidos en zonas dentro del átomo, formando orbitales. Esos orbitales tienen distinta energía, los electrones tienen distinta energía, entonces 2 de ellos se van a disponer en un primer nivel de energía y 4 de ellos en un segundo nivel de energía. Estos electrones que quedaban por fuera les llamamos electrones de valencia. Y son justamente los que participan de los enlaces, de la formación de enlaces con otros átomos. Bueno, acá el átomo de carbono entonces tiene 4 electrones de valencia. Lo vemos acá en esta representación del átomo, lo vemos en esta otra representación, ¿sí? Que también coincide con el modelo atómico de Bohr. Y acá lo vemos en la estructura de Lewis, ¿sí? Recordemos que Lewis, ya que repasamos un poquito, que Lewis lo que decía era, bueno, yo coloco el símbolo del elemento y los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel de energía para ese elemento. También podemos hacer referencia a la configuración electrónica, que ya lo mencioné. Bueno, en la configuración electrónica también, fíjense que tenemos el segundo nivel, y en ese segundo nivel, bueno, acá la imagen no acompaña mucho, pero sí en el diagrama de orbitales podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 electrones. ¿Bien? Y esta disposición en la configuración electrónica es justamente lo que le da a este carbono la posibilidad de formar 4 enlaces. ¿Bien? Fíjense que acá abajo muestra una configuración donde una de las flechitas, uno de los electrones migra hacia otro orbital. Bueno, eso es lo que está pasando en el carbono, que justamente por tener este último orbital libre, le permite hacer lo que se llama hibridación, le permite generar 4 espacios libres que son los que necesita para estabilizarse. ¿Sí? Y acá vamos a retomar un poquito lo que eran enlaces nuevamente. Y recordemos que los átomos lo que buscan es estabilizarse energéticamente. Y para que pase eso, los elementos siguen como una regla general, ¿sí? Lo que conocimos como regla del octeto. En este caso se va a cumplir la regla del octeto.
¿sí? Y como el carbono tiene 4 electrones en su último nivel de energía, lo que va a estar pasando para él es que va a llegar a completar esos 8 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Para parecerse a su gas noble más cercano. Bien, de esa manera entonces completa ese último nivel, se estabiliza, y esto es lo que le da al carbono esa versatilidad. El carbono puede formar muchísimos tipos de compuestos distintos en la naturaleza, enlazándose con hidrógenos, con el mismo, ya dijimos, con oxígeno, con nitrógeno, con azufre, con fósforo. Bien, siempre va a llegar a cumplir la regla del octeto, es decir, que siempre va a formar 4 enlaces. Bien, y esos enlaces van a estar dirigidos como está mostrado acá. Nosotros no nos vamos a meter en geometría, pero sí para que tengan este conocimiento, o al menos sepan dónde ir a verlo. Bueno, el carbono va a formar este tipo de estructuras, ¿sí? Donde se ve espacialmente que forma 4 enlaces. Bien. Estos enlaces que se están mostrando acá son enlaces simples, pero no son los únicos enlaces que puede formar el carbono. Bien. Y es por eso que también hay tanta abundancia de distintos tipos de compuestos del carbono. Bien. Bueno. Entonces, los compuestos orgánicos van a estar formados principalmente por enlaces covalentes. Digo principalmente porque, bueno, después podemos ver que, como les decía antes, ¿no? Por ahí hay estructuras donde puede aparecer un sodio, bueno, pero principalmente vamos a estar trabajando con enlaces covalentes. Y acá recordemos que los enlaces covalentes se comparten electrones. Bien, se da entre elementos con electronegatividades similares, altas similares, y se comparten pares de electrones. Bien, entonces, el carbono ya dijimos, necesita 4 enlaces para estabilizarse. Bien, ¿por qué? Porque tiene 4 electrones en el último nivel de energía, con 4 más estaría completando el octeto. Ahora, los compuestos orgánicos dijimos que están principalmente formados por hidrógeno y carbono. Bien. Entonces, cada carbono puede formar hasta 4 enlaces, pero cada hidrógeno, recordemos que se va a completar su último nivel de energía con 2 electrones, porque solamente tiene un nivel de energía. ¿Bien? Entonces, cuando el carbono se enlaza con el hidrógeno, va a poder formar un enlace simple. ¿Bien? Porque solamente van a poder compartir un electrón entre ellos. ¿Bien? Como vemos acá en la imagen que se ve el carbono enlazado con el hidrógeno mediante enlaces covalentes simples. ¿Bien? Bueno, y acá lo tenemos también en otro tipo de representación. Importante esto, recordemos, cada línea que veamos ahora formando estructuras representa un par de electrones que se está compartiendo. Cada línea es un enlace covalente simple que lo que representa es un par de electrones que se está compartiendo. ¿Bien? A este tipo de enlace le llamamos enlace sencillo o enlace simple. ¿Sí? Que es el que está representado acá. Enlace sencillo entre
acá está hecho entre carbonos, ¿bien? Pero la representación se puede llevar también a los hidrógenos, carbono con hidrógeno, ¿bien? Esto sería Lewis, ¿sí? Para el enlace carbono-carbono, cuando el enlace que se forma es sencillo o simple. Acá tenemos otros ejemplos para recordar un poquito lo que es el enlace covalente. Bueno, el agua también es muy importante en lo que es la vida, ¿bien? Por eso también está acá, que después vamos a retomarla hacia el final de la presentación. Vamos a retomar un poquito esta molécula de agua. ¿Qué vemos acá? Entonces lo mismo, un Lewis, una representación o una estructura de Lewis para el compuesto agua. ¿Bien? Acá, bueno, lo que se muestra es una representación lineal. En realidad, este par de electrones que queda acá abajo tendría que venir acá arriba. Pero lo que quiero mostrar en esta imagen es ese enlace que está ahí. Bien, a mí lo que me importa es que vean y que recuerden es que cada línea es un par de electrones que se está compartiendo. O sea que esta línea de acá representa a este par de electrones de acá, ¿sí? Este par de electrones de esta representación se representa con esta línea roja que está acá, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa que quede de estas imágenes. ¿Bien? ¿Qué tenemos después? Bueno, compuestos como el etileno. Y disculpen que yo voy a usar los nombres, no es para que ustedes se los aprendan de memoria. Nuevamente, nomenclatura nosotros no vamos a ver porque es muy extensa. Así como no lo hicimos para compuestos inorgánicos, tampoco lo vamos a hacer para compuestos orgánicos. Bien, y entonces me van a escuchar nombrar los compuestos porque es necesario que ustedes se habitúen a los nombres, pero no es para que se los aprendan ni para que se enloquezcan con eso. Bien, entonces, dije, tenemos el etileno. ¿Qué quiero que vean acá en el etileno? Bueno, acá el carbono está formando otro tipo de enlace entre carbonos, ¿sí? Acá el carbono está compartiendo dos pares de electrones con otro carbono. ¿Bien? Es decir, que se forma un enlace doble. Y por eso veo dos rayitas. ¿Bien? Cada línea representa un par de electrones que se comparten. Es decir, que esta línea de acá abajo es, perdón, este par de electrones de acá abajo es esta línea, este par es esta línea. ¿Bien? A ver, son representaciones. Siempre recordemos que acá usamos modelos, representaciones que nos ayudan a interpretar lo que está pasando. Bien, no es que hay líneas en las moléculas, sino que es la forma que tenemos de representar lo que pasa en la realidad, de representarlo en papel. Bueno, y acá también vemos entonces el enlace con el carbono y el hidrógeno, ¿sí? Porque se comparte la línea que me representa ese enlace covalente entre el carbono y el hidrógeno. En este caso, con el hidrógeno siempre va a ser covalente simple, ¿bien? Porque el hidrógeno no puede compartir más de un par de electrones. En el caso del etileno tenemos un enlace covalente doble, ¿bien? Bueno, aparte de formar enlaces dobles con otros carbonos, también va a poder formar enlaces triples. Acá tenemos entonces el acetileno, donde vemos que cada carbono está compartiendo 3 electrones, es decir, que se comparten 3 pares de electrones. Bien, 1, 2, 3. Bueno, acá están puestos acostados por un tema de espacio y de simplificar el dibujo, pero lo que vemos son 1, 2, 3 líneas que representan los 3
pares de electrones que se comparten. Uno de cada carbono, ¿sí? Forman un par. Y así tenemos 3 pares compartidos. ¿Bien? Nuevamente, el carbono con el hidrógeno forman un enlace simple. ¿Sí? Comparten un par de electrones, un enlace simple. ¿Qué más quiero que prestemos atención acá? Bueno, yo recién les comentaba, ¿no? Que el carbono es tetravalente. ¿Qué quiere decir que es tetravalente? Que comparte, perdón, que puede formar 4 enlaces, ¿sí? Tiene 4 electrones de valencia y por lo tanto puede formar 4 enlaces para completar su nivel de energía, su último nivel de energía. ¿Bien? Entonces, en cada unión de carbono yo tengo que verificar que tenga esos 4 enlaces, ni más ni menos. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es contar esos enlaces de carbono. Vamos a venir primero a esta representación que es la simple, ¿sí? Fíjense que acá el carbono tenemos un enlace con el hidrógeno, otro enlace con el hidrógeno, otro con el hidrógeno y otro con el hidrógeno. O sea, 1, 2, 3, 4 enlaces simples. ¿Bien? O sea, que completa el octeto. ¿Bien? No le queda ningún electrón libre, ni le falta que le presten electrones. ¿Sí? Completa el octeto. En el caso del acetileno, del etileno, voy a hacer lo mismo. Me voy a parar en este carbono y voy a contar. ¿Cuántos enlaces tiene? Y bueno, tiene un enlace doble con el carbono, o sea que ya ahí tiene 2 lugares ocupados. 1, 2. Bien, puede tener hasta 4. ¿Qué más está unido a este carbono? El hidrógeno, este que se ve acá arriba, ¿sí? O sea, tenemos 1, 2, 3 con este hidrógeno y un hidrógeno abajo, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4. Bien, ahí comprobamos que este carbono completó el octeto, ¿sí? Tiene los 4 enlaces que necesita para ser estable. Podemos hacer lo mismo con el acetileno. Bien, el carbono acá está unido por enlace triple al otro carbono. O sea que tiene 1, 2, 3 enlaces. Pero también está unido a este hidrógeno con un enlace simple. Entonces ahí completa los 4. 1, 2, 3 con el carbono y 1 son 4 con el hidrógeno. ¿Bien? Muy bien. Bueno, acá estamos viendo distintas representaciones. Les vamos a poner nombres a esas representaciones. ¿Bien? Porque siempre, bueno, como venimos viendo hasta ahora, ¿no? En química tenemos que representar para poder entender. ¿Qué tipos de representaciones van a poder encontrar ustedes si buscan? ¿Y qué tipo de representaciones me interesa que ustedes aprendan? Bueno, van a ser 4. ¿Bien? 4 fórmulas que podemos encontrar para poder representar estos compuestos orgánicos. ¿Cuáles son esas 4 fórmulas? Bueno, la primera es la desarrollada, ¿sí? Le vamos a llamar así, que es la que más información nos va a dar acerca de la molécula. ¿Por qué? Bueno, porque esta estructura o esta representación lo que me está mostrando es cada átomo de la molécula y
cómo está enlazada entre sí al resto de los átomos. ¿Sí? ¿Qué vemos acá entonces? Bueno, que yo voy a tener representados los carbonos, ¿sí? Acá se empieza a ver un poquito más estas cadenas que puede formar el carbono, esta concatenación que se le llama, esa capacidad que tiene de poder formar cadenas, ¿sí? Enlaces largos con otros carbonos. Voy entonces a ver esos carbonos y qué tipo de enlace, es decir, cómo está enlazado a los demás átomos, ¿sí? Cada uno de ellos. Acá vemos entonces que el primer carbono, que yo voy a elegir que es este, está enlazado con un enlace simple al segundo carbono. Este a su vez se enlaza con un enlace simple al tercer carbono. Este a su vez se enlaza con un enlace simple al cuarto carbono. Bien, ¿qué más veo en esta representación? Bueno, que cada uno de estos carbonos está formando un enlace simple con los hidrógenos. Y acá podemos hacer ese trabajo que hicimos antes de comprobar de que cada uno de estos carbonos completa los 4 enlaces que tiene disponibles. El primero tiene un enlace con el carbono ya ocupado y vemos 1, 2, 3 hidrógenos enlazados de forma simple a ese carbono. ¿Sí? Bueno, en el segundo tenemos 1, 2 enlaces con carbonos, ¿sí? Al anterior y al siguiente. Y vemos que necesita 2 hidrógenos para completar su octeto, ¿sí? Esos 4 enlaces que puede formar. Lo mismo pasa con el carbono siguiente. Y bueno, y el último carbono, como está enlazado solo a un carbono con enlace simple, también necesita 3 hidrógenos para llegar a los 4 enlaces. Bien. ¿Qué otro tipo de fórmulas encontramos? Bueno, la semidesarrollada. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque en realidad yo voy a ver todos los átomos escritos, pero fíjense que acá no me muestra todos los enlaces covalentes. Bien, me muestra solamente los enlaces entre los carbonos. Sí, y eso es importante. Esta rayita de acá, esta línea, representa el par compartido entre los carbonos. Los hidrógenos se los representa condensados, que se llama. Bien, fíjense que cuento y coincide con esta parte de acá. Un carbono con 1, 2, 3 hidrógenos, ¿sí? 3 hidrógenos. Bien, enlazado, el carbono está enlazado de forma covalente simple con el carbono siguiente. Este carbono tiene 2 hidrógenos, ¿sí? 1, 2. El carbono 2 se va a enlazar covalentemente con el carbono 3, que también tiene 2 hidrógenos, 1, 2. Y bueno, llegamos al último carbono, al cuarto, que está enlazado covalentemente con el carbono anterior y también tiene los 3 hidrógenos ahí representados. ¿Bien? De forma condensada. A veces estas estructuras semidesarrolladas no presentan estos enlaces entre los carbonos, sino que aparece de esta manera que se ve acá abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Lo mismo. No aparece la línea, pero se sobreentiende que este y este carbono están unidos covalentemente. ¿Bien? Escribirlos así pegaditos, digamos, indica que hay un enlace covalente entre ellos. ¿Bien? Bueno, esta forma de escritura o de representación, bueno, me muestra un poquito menos de información. ¿Por qué? Y porque justamente no me está mostrando los enlaces covalentes con los hidrógenos.
¿sí? Se sobreentiende que hay un enlace covalente con el hidrógeno, pero no me lo muestra. Después tenemos lo que es la estructura molecular o la fórmula molecular. Nosotros ya vimos fórmulas moleculares, ¿sí? Es exactamente lo mismo que vimos antes. ¿Qué me muestra una fórmula molecular? Los átomos que están implicados en esa estructura y la cantidad de cada uno de ellos. No me dice qué tipo de enlace hay, ni cómo están distribuidos espacialmente, ¿sí? Que es otra de las cosas que vemos en la estructura desarrollada, ¿sí? Entonces, ¿qué información puedo obtener de la fórmula molecular? Bueno, ¿qué tipos de elementos? ¿Quiénes son esos elementos químicos que están formando la estructura? ¿Y qué cantidad de cada uno de ellos tengo formando la estructura? Bien, por último, lo que vamos a presentar es la estructura zigzag, porque se usa mucho. ¿Y por qué se usa mucho? Porque es más fácil de escribirlo. Es mucho más rápido de escribir estructura zigzag. Sí hay que prestar atención. ¿Por qué? Bueno, porque cada una de estas líneas está representando un enlace covalente, ¿sí? Pero ustedes me dirán, bueno, pero si ahí no hay elementos, no hay átomos representados, no tengo ningún símbolo químico, ¿cómo va a ser un enlace covalente? Bueno, justamente es eso lo que nos ahorramos en esta estructura zigzag. La estructura zigzag se entiende que en cada extremo de la línea, ¿sí? O sea, acá y en esta puntita de acá, hay un carbono acompañado de los hidrógenos que necesita para completar los 4 enlaces, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este tipo de estructuras, lo que voy a estar pensando es que en cada una de estas puntitas, ¿sí? Hay un carbono y que cada uno de esos carbonos tiene la cantidad de hidrógenos para completar los 4 enlaces del carbono, ¿sí? Que el carbono necesita. Vamos a ver si me sale, pero lo que estaría sucediendo acá es que en esta puntita tengo, perdón, vamos a empezar por acá. En esta puntita sería este carbono de acá, ¿sí? Tengo ahí un carbono. En esta otra puntita tengo el carbono 2, ¿sí? O sea que acá tendríamos otro carbono. En esta de acá tendremos un carbono, el carbono 3. En esta punta tenemos el carbono 4, que sería este, ¿sí? Y cada uno de estos está acompañado de sus hidrógenos. ¿Bien? Está claro que esto no lo represento en la zigzag, ¿sí? No voy a poner ni los carbonos ni los hidrógenos. Yo se los estoy representando acá para que ustedes lo puedan entender. Bueno, y después lo vamos a ver en otra diapositiva que les puse un ejemplo para que volvamos a tocar esto. Para que se entiendan, porque esto sí lo van a tener que hacer, ¿sí? Representaciones y poder identificar qué tipo de representación tengo y de pasar de una a otra, ¿sí? Si me dan la representación desarrollada, poder pasar una semidesarrollada, escribir la fórmula molecular. Ay, perdón, acá me equivoqué. Sería ahí. A ver si... no me deja borrar. Bueno, vamos a hacer así entonces. Bueno, acá van 3. Ahí me equivoqué un poquito, pero son 3. ¿Sí? 2. Bueno, esto me está costando bastante. 3. Ahí vamos. Hermoso. Después lo vamos a ver en otra diapositiva que está un poquito más prolijito. Bien. Importante que no les dije
cómo pasar a una fórmula molecular si me dan una fórmula desarrollada. Bueno, la fórmula molecular tengo que contar cuántos átomos de cada elemento tengo. Entonces pongo el carbono, ¿no? Y cuento cuántos carbonos tengo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces pongo el 4 chiquitito. Escribo el símbolo químico del hidrógeno y cuento cuántos hidrógenos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y tiene que coincidir. ¿Bien? No les voy a hacer dibujar de la fórmula molecular a la desarrollada y a la semidesarrollada. Eso no. ¿Sí? Pero sí al revés. Que tengan que escribir la fórmula molecular de las otras estructuras, a partir de las otras estructuras. ¿Bien? Bien. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué tipos de compuestos inorgánicos vamos a trabajar? Bueno, los compuestos inorgánicos en general se llaman hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos son compuestos que están formados solo por carbonos e hidrógenos, ¿sí? Por eso es hidrógeno, carburos de carbono, ¿sí? O sea que son solo estructuras carbonadas enlazadas a hidrógenos, carbonos e hidrógenos. Dentro de estas estructuras vamos a identificar dos grandes grupos. Lo que son los alifáticos, ¿bien? Que son compuestos que no consideramos aromáticos. Bien, esa es la distinción, ¿sí? Dentro de los alifáticos vamos a tener lo que llamamos alcanos, cicloalcanos, alquenos y alquinos. Los cicloalcanos vendrían a ser como una forma especial de alcanos, ¿sí? Una disposición especial de los alcanos. Y los alquenos también pueden formar ciclos. Nosotros nos vamos a estar estudiando lo que son solamente estructuras lineales. Yo les voy a presentar los cicloalcanos para que ustedes vean cómo son, porque también tienen funciones biológicas, también son importantes dentro de las aplicaciones reconocer estas estructuras, ¿no? Ustedes no van a estar formulando nada, pero sí reconocerlas, saber qué son y saber dónde ir a buscarlas. ¿Bien? Sí vamos a ver entonces lo que son estructuras lineales principalmente y cíclicas solamente aplicadas a los alcanos para ver o para que ustedes conozcan cómo son. ¿Bien? Dentro de los aromáticos sí nos vamos a detener en ver la molécula del benceno y bueno, ya definirlos un poquito. Bueno, fórmulas moleculares de hidrocarburos. Vamos a empezar por los alcanos. Los alcanos se caracterizan por presentar únicamente enlaces covalentes sencillos, ¿sí? Entonces, alcanos van a ser hidrocarburos, como los que vimos hoy, que son solamente formados por enlaces simples carbono-carbono. ¿Bien? Como los que vimos recién en el ejemplo de las fórmulas moleculares, de las representaciones, perdón. Los alcanos entonces tienen el nombre de hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque tienen la mayor cantidad de hidrógenos que puede llegar a tener el carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién les decía que el carbono puede formar hasta 4 enlaces? Va a estar enlazado a otros carbonos formando estas cadenas carbonadas, estos hidrocarburos, pero a su vez va a estar enlazándose a hidrógenos para completar esos 4 enlaces
posibles que tiene el carbono. ¿Bien? Entonces, acá la cantidad de hidrógenos que tiene cada carbono es máxima. ¿Por qué? Porque solamente está usando un lugar disponible para enlazarse a otro carbono. ¿Bien? Entonces le quedan los otros disponibles para enlazarse a hidrógenos. Ojo, yo acá les digo 1 con el carbono que sigue, pero hay que ver la estructura, ¿sí? El máximo de hidrógenos, va a ser 4 y lo presenta la estructura del metano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un solo carbono y necesita 4 enlaces para enlazarse, para estar estable, ¿bien? Es la estructura del metano, es la que está en la diapositiva del inicio, donde vimos ese carbono unido a los 4 hidrógenos. ¿Sí? Ahí vemos una estructura, una representación desarrollada. Bien, yo acá les traigo un ejemplo. Los alcanos tienen por regla general esta fórmula molecular. ¿Bien? ¿Qué me dice esta fórmula? Fórmula. Bueno, que todos los alcanos van a responder a CnH2n más 2. ¿Qué es todo esto? Bueno, me indica la cantidad de hidrógenos en realidad dependiendo de la cantidad de carbonos que yo tenga. ¿Sí? O sea, acá n va a tomar un valor y ese valor después me va a dar la cantidad de hidrógenos que va a tener el alcano. Entonces, por ejemplo, acá yo les representé el propano, ¿sí? Porque tiene 3 carbonos, un alcano de 3 carbonos se llama propano. Bien, yo podría contar, como les dije hoy, ¿no? Bueno, cuento la cantidad de hidrógeno, la cantidad de carbonos, cuento la cantidad de hidrógenos, escribo la fórmula molecular. Pero bueno, hay una forma un poco más sencilla para aplicar a cualquier cantidad de carbono si yo quisiera saber cuántos hidrógenos tiene sin necesidad de tener la fórmula desarrollada o semidesarrollada para contar esa cantidad de átomos. Entonces, en este caso, como dije que tengo un alcano de 3 carbonos, N, que es este de acá, toma el valor de 3. ¿Bien? Cuando N es 3, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? Bueno, hago la cuenta. Fíjense, va a ser 2 por N más 2. O sea, 2 por... y N es 3. ¿Sí? En este caso, entonces es 2 por 3 más 2. 2 por 3 es 6, más 2 me da 8 hidrógenos. Entonces, esperen que no me lo... Ahí está. La fórmula molecular para este compuesto es carbono 3, hidrógeno 8. ¿Sí? Esa sería la fórmula molecular para el propano, el alcano de 3 carbonos. Bien. Los alquenos. Alquenos son hidrocarburos que se caracterizan por tener al menos un enlace doble en su estructura. ¿Sí? Un enlace carbono-carbono que sea doble, como se muestra acá. ¿Bien? En este caso, como vimos al inicio, los carbonos están compartiendo 2 pares de electrones entre sí. ¿Bien? Y se representaba por 2 líneas. Bueno, acá la fórmula general del alqueno es la que vemos ahí expresada. Carbono N, H2N. O sea, voy a tener el doble de hidrógenos que de carbonos. ¿Sí? Bueno, en el ejemplo acá yo les traje el propeno. ¿Sí? Fíjense también 1, 2, 3 carbonos. Pero con un enlace doble, ¿sí? Entonces este es el propeno. Bien,
tengo 3 carbonos, al igual que en el ejemplo anterior. N es igual a 3. ¿Sí? ¿Pero qué cuenta tengo que hacer acá? Bueno, 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3 es igual a 6. Entonces, la fórmula molecular queda como está representada ahí. Carbono 3, hidrógeno 6. Bien. Por último, los alquinos. La fórmula molecular de los alquinos. Los alquinos son estructuras hidrocarbonadas que se caracterizan por tener en la estructura al menos un enlace triple carbono-carbono. ¿Sí? Esto es 2 carbonos enlazados entre sí compartiendo 3 pares de electrones. ¿Sí? 3 electrones cada carbono. ¿Bien? Bien. La fórmula molecular es la que está escrita ahí en pantalla. Carbono, cada n carbonos vamos a tener 2 por n menos 2 hidrógenos. ¿Sí? Fíjense que cada vez menos hidrógenos para la cantidad de carbonos. ¿Sí? Y esto es evidente porque cada enlace múltiple que hace el carbono va quitando posibilidades de enlace con otros elementos, ¿sí? Bueno, el hidrógeno es el elemento fundamental con el que va a hacer enlace el carbono para completar esa tetravalencia, ¿sí? Esos 4 enlaces que tiene disponibles. Bueno, entonces, acá el ejemplo es el 1-butino. Esto se llama 1-butino. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Sí? Entonces, N es 4. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo? Bueno, voy a hacer 2 por 4, ¿sí? 2 por N, menos 2. 2 por 4 son 8, menos 2 son 6. ¿Bien? Y acá tenemos entonces la fórmula molecular que sería 4 carbonos, 6 hidrógenos. ¿Sí? Yo acá lo que les sumé para que ustedes puedan ver distintas representaciones del zigzag, bueno, es el zigzag de esta estructura. ¿Sí? Para que vean, ¿no? Que este carbono sería el que va acá, ¿sí? Este carbono, 1, es el carbono que está acá. El triple enlace, fíjense cómo se grafica, ¿sí? Y en esta punta tendríamos el carbono 2. Este carbono se enlaza simple con el carbono siguiente y el carbono 3 se enlaza simple con el último carbono. ¿Bien? Fíjense que no ponemos la cantidad de hidrógenos, pero se sobreentiende que el primero va a tener un hidrógeno, el segundo ninguno porque tiene 1, 2, 3 y uno más son 4 ya enlaces, ¿sí? Solamente con carbonos, entonces no va a necesitar hidrógenos para completar la estructura. Para completar el octeto, ¿no? Bien. Bueno, y con formulación, lo que yo les quería aclarar. Si bien yo les presenté las fórmulas generales, las tienen en el módulo, no es necesario que se las aprendan de memoria, es lo que les dije hoy. Es para que ustedes tengan la noción de cómo se hace, de dónde se saca toda esta información, ¿sí? Y que bueno, tenemos herramientas para poder escribir la fórmula molecular, por ejemplo, de cualquier estructura que nos propongan, ¿bien? Pero no es para que ustedes se aprendan nada de memoria, ¿sí? No les voy a preguntar cuál es la fórmula general de los alcanos, de los alquenos, de los alquinos. ¿Bien? No es la idea de este curso. Sí que tengan nociones básicas. Bueno,
Acá les traje un caso, bueno, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cómo hacer estas estructuras, cómo pasar de una estructura a otra, como para que no tengan dudas cuando tengan que dibujarlas, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es el 1-buteno, ¿sí? Hoy dibujamos o yo les presenté las distintas estructuras o representaciones para un alcano. Ahora les presento distintas representaciones para un alqueno, ¿sí? Entonces tenemos el 1-buteno y acá lo que vemos son distintas fórmulas, ¿sí? La fórmula molecular para esta estructura es C4H8, ¿sí? Que pueden comprobar que sigue la regla general o la fórmula general que vimos para alquenos. La fórmula desarrollada para este compuesto es la que se ve acá, ¿sí? Un primer carbono enlazado con doble enlace con un segundo carbono. Este segundo carbono va a estar enlazado simple, con un enlace covalente simple al tercer carbono, y el tercer carbono se enlaza de forma simple también con el cuarto carbono, ¿sí? Cada uno de estos carbonos tiene la cantidad de hidrógenos, o se muestra en esta estructura, la cantidad de hidrógenos que necesita para poder completar esos 4 enlaces, ¿sí? Por eso este último carbono, el 4, va a tener 1, 2, 3 hidrógenos unidos a él, porque ya tiene un enlace compartido con otro carbono. Este carbono, que sería el tercero, tiene 1, 2 compartidos con los carbonos de los laterales, por lo tanto necesita 2 hidrógenos para llegar a 4. El segundo carbono tiene el enlace doble con el primero y un enlace simple, o sea que ya tiene 3 con carbonos. Por lo tanto les queda un lugarcito para el hidrógeno, para un solo hidrógeno. Y el primer carbono tiene un enlace doble con el carbono 2, por lo tanto le queda 1, 2 hidrógenos para enlazarse y formar esas 4 posibilidades de enlace que tiene. ¿Qué es lo que vemos seguidamente? Esta otra estructura de acá. Esta estructura es una fórmula desarrollada, ¿sí? Es una representación desarrollada, igual que la primera. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, la disposición espacial. Y esto está hecho así a propósito, en realidad, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo llegamos a la zigzag. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas yo les mostré que los carbonos orientan en un tetraedro esas 4 posibilidades de enlaces que tiene, ¿sí? Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Espacialmente, si yo lo dibujara o tuviera una perspectiva en 3 dimensiones, bueno, tendría que dibujarlo formando así, como una escalerita. Bien. Bueno, en esta estructura, como también es una fórmula desarrollada, veo los enlaces con los hidrógenos. Fíjense que están los mismos enlaces que en la representación de arriba, ¿sí? Bien. Ya en la tercera representación lo que les presento es una fórmula semi-desarrollada. O sea, ¿qué hice? Bueno, el primer carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1, 2. Entonces escribo el símbolo del hidrógeno y la cantidad en números, chiquitita, ¿sí? En subíndice, ¿bien? Acompañando el carbono. El doble enlace y el que sigue tiene un hidrógeno. Bueno, entonces pongo el carbono y el hidrógeno, el símbolo químico del hidrógeno, y nada más, porque el 1 no se escribe. Enlace simple con otro carbono y cuento, 1, 2 hidrógenos tiene el carbono 3. Entonces le escribo el símbolo químico del hidrógeno y en subíndice la cantidad de hidrógenos que tiene ese carbono acompañándolo. ¿Bien? Bueno, lo mismo con el último, ¿sí? Así paso de una representación desarrollada a una semi-desarrollada. Esta estructura de acá en realidad no es
ni semidesarrollada, ni zigzag. Es un híbrido, o sea, es como una interfase para lograr escribir la estructura zigzag. ¿Sí? Que es como una escalerita. Bueno, ¿qué hice acá? Bueno, le saqué los hidrógenos. ¿Sí? Es la misma, pero que le saqué los hidrógenos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no están? No, que yo no los representé. ¿Sí? Tienen que estar los hidrógenos, a no ser que yo represente una fórmula zigzag como la que está acá abajo. Si no, todas las otras estructuras siempre tienen que tener los hidrógenos. ¿Sí? Estructuras, representaciones en realidad. ¿Sí? Bien, pero para que ustedes entiendan cómo pasamos de esto a esto, ¿sí? De la fórmula desarrollado semidesarrollada a una zigzag, bueno, acá hice como los pasos, ¿no? Le saco los hidrógenos entonces, y después ¿qué hago? Saco los carbonos. Al sacar los carbonos me quedan las líneas nada más, ¿sí? Las líneas que representan los enlaces covalentes. Bien, fíjense que acá tenemos el enlace doble, que es esta doble línea que tenemos acá, que es como que sube, ¿no? Esta otra línea inclinada simple que baja, bueno, sería esta de acá. Y el último enlace, que es este de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y 1, 2, 3 enlaces representados, ¿sí? 1, 2, 3 enlaces representados y 1, 2, 3, 4 vértices, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que corroborar, ¿sí? O que fijarme cuando armo este tipo de estructuras. Que no me falten ni me sobren carbonos o líneas, ¿sí? Los extremos, bueno, recuerden que son carbonos. Bien, no los veo, pero están. Bueno, hidrocarburos cíclicos. Bueno, acá también tenemos una proporción que se puede seguir. Yo les presenté solamente los cicloalcanos, pero bueno, veamos esto, que las estructuras cíclicas son justamente anillos que forman los hidrocarburos. No tengo inicio ni final, sino que están enlazados entre sí formando un ciclo cerrado, un anillo. ¿Bien? El más chiquito de los cicloalcanos es el de 3 carbonos. ¿Bien? Pero bueno, estas estructuras son poco estables porque hay cierta tensión cuando se forman estos enlaces cíclicos, ¿bien? Y más en estas estructuras tan chiquitas. Yo acá les representé las de 4 carbonos para que ustedes vean cómo está dispuesto espacialmente. En esta figura de acá se ve que está como torcida, ¿sí? Como que los átomos están incómodos cuando se acomodan espacialmente, cuando se acomodan en 3 dimensiones, ¿no? En el papel es súper simple escribirlo, pero en lo que pasa en la realidad, bueno, es distinto. Entonces, ciclo de 3 carbonos, ciclo de 4 carbonos, ciclo de 5 carbonos ya es un poco más estable porque tiene otra posibilidad de orientación, ¿sí? Este piquito como que baja y queda ahí como una estructura un poquito más estable. Y la de 6 carbonos es la más estable, que puede tomar distintas posiciones y bueno, dependiendo de esa posición va a ser más estable o menos estable, pero no nos vamos a meter mucho con eso, ¿sí? Solamente que ustedes conozcan que los hidrocarburos pueden formar ciclos y que esos ciclos van a tener distinta estabilidad por cómo se pueden posicionar, acomodar, ¿sí? En el espacio. Solo eso. Llegamos a los hidrocarburos aromáticos. Bueno, y acá tenemos una estrella porque los hidrocarburos aromáticos son los compuestos que contienen al benceno, ¿sí? O sea, si tengo un benceno, tengo un compuesto llamado aromático, considerado o clasificado como aromático, ¿sí? El benceno es un anillo también, pero que tiene dobles enlaces. Tiene 3 dobles enlaces, ¿sí? Y lo que se dice acá es que
estos enlaces o los electrones dentro de esta estructura están deslocalizados. ¿Qué es eso? Bueno, estos enlaces dobles, como ya sabemos, son dos pares de electrones que se están compartiendo. Bien, y fíjense que la estructura es bastante particular porque tiene un enlace doble, un enlace simple, perdón. Un enlace doble, un enlace simple. Un enlace doble, un enlace simple, ¿sí? Uno sí, uno no. Es como que dejan un lugarcito vacío, ¿no? Bueno, y cada uno de estos carbonos va a tener un hidrógeno acompañándolo para poder llegar a las 4 uniones, ¿sí? Porque cada carbono tiene 1, 2 con un carbono, 2 enlaces con un carbono, un enlace con el otro, tiene 3 en total con carbonos y le falta uno que lo completa con un hidrógeno. ¿Qué es lo que hacen esos electrones ahí? Bueno, lo que hacen es saltar, ¿sí? Lo que se conoce de esta estructura es que estos electrones que forman el enlace doble hacen este movimiento, ¿sí? Y a eso se le llama deslocalización. Se van rotando todo el tiempo, porque recuerden que los electrones están en movimiento, entonces lo que hacen es saltar. A ver, yo no puedo decir, bueno, este es el carbono 1 y este es el enlace que se forma. Bueno, pero este puede ser el carbono 1 y este el 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo dónde están los electrones? Lo que se ve es eso, que se forma como un anillo, ¿sí? Por eso es que se lo representa de esta manera con un círculo, porque en realidad no están fijos los electrones formando el doble enlace, sino que están saltando al enlace siguiente todo el tiempo. Entonces, ese movimiento genera una estabilidad especial en esta estructura y también la posibilidad de enlazarse y formar un montón de compuestos distintos, ¿sí? Es muy importante en los compuestos biológicos, hormonas, ¿sí? Como la testosterona, colesterol. Hay muchos compuestos orgánicos vitales que son a base de el benceno, ¿sí? Así como también medicamentos. Yo acá les puse la representación de la aspirina, ¿sí? El ácido acetil salicílico, ¿sí? Por su nombre por ahí más común. Después aspirina es el nombre comercial, ¿sí? Lo que nosotros lo conocemos como aspirina, pero ese es un nombre comercial. Por eso acá tiene la R, ¿sí? Porque es un nombre registrado. El compuesto se llama ácido acetil salicílico y por las normas IUPAC el nombre sería ácido ortoacetoxibenzoico, ¿sí? Si siguiéramos las reglas de nomenclatura de IUPAC. Nosotros no vamos a ver nomenclatura, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el módulo sí una parte donde les muestro unas tablas para que ustedes como que a mí lo que me interesa ahí es que vean que hay una relación entre la cantidad de carbonos y la nomenclatura y los grupos funcionales y la nomenclatura, pero no más que eso. No voy a estar evaluando nomenclatura. Bien, entonces, aspirina, nosotros lo usamos para sentirnos mejor, ¿sí? Pero también tenemos este otro tipo de compuestos, como el que se ve acá abajo, que se llama DDT, ¿sí? O por norma IUPAC 1,1-diclorofenil 2,2,2-tricloroetano, ¿sí? Este compuesto es un herbicida, ¿sí? Es un pesticida, un agroquímico muy potente y cancerígeno, ¿sí? También este tipo de estructuras están vinculadas a compuestos que producen o pueden producir cáncer, ¿sí? La mayoría de los, no sé si la mayoría, pero una gran parte de
de los compuestos que se usan como pesticidas o herbicidas, generalmente son aromáticos, ¿sí? Porque también les da, fíjense, esta estabilidad química, ¿no? Entonces son persistentes. Y al estar, miren, muy sustituido, bueno, les da esa resistencia para sobrevivir y que no se... y actuar, ¿no? Porque esa es la idea. Si se degrada fácilmente, no está presente en donde yo lo coloco para actuar y cumplir su función. Entonces se buscan estructuras que sean químicamente estables, o sea, como esta de acá, con muchos otros elementos o una estructura compleja que no se pueda degradar fácil y persista, que nada lo pueda sacar del ambiente, así yo no tengo que estar aplicando todo el tiempo y es efectivo, ¿sí? Bueno, eso, hidrocarburos. Grupos funcionales. Lo que es hidrocarburos que vimos hasta recién también los consideramos grupos funcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque grupos funcionales son átomos o grupos de átomos responsables del comportamiento químico de la molécula, ¿sí? Lo que vimos hasta recién en realidad no eran átomos o grupos de átomos, sino la forma en que se enlazan entre ellos, ¿sí? Simple, doble o triple, pero esos enlaces o mismo el grupo benceno que vimos recién, le confieren una función, unas características o propiedades a la molécula que son parte de su identidad, ¿sí? Entonces, los podemos considerar grupos funcionales. Esto lo aclaro porque quizás en las actividades se encuentren con que tienen que identificar grupos funcionales. Bueno, si tengo un alqueno, un alcano, lo tengo que nombrar, ¿sí? Lo tengo que identificar en la estructura. Bueno, grupos entonces funcionales, vamos a ver dos grupos, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar solamente en dos grupos, hay otros. Nosotros vamos a ver grupos oxigenados y grupos nitrogenados. ¿Bien? Y lo que a mí me interesa de estos grupos es que ustedes puedan reconocerlos en estructuras más grandes, o en compuestos, por su estructura. Cada uno va a presentar una estructura particular, va a tener un nombre y ustedes deberían ser capaces de poder reconocer esos grupos en una estructura o en un compuesto orgánico. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? Bueno, los hidrocarburos ya los dije recién. Teníamos los alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos, que se distinguen entre sí por la cantidad de pares compartidos entre los carbonos, ¿sí? O sea, la presencia de enlaces simples o múltiples. Y bueno, y el aromático por la presencia del benceno. Y después vamos a tener los oxigenados. Dentro de los oxigenados vamos a estudiar lo que son alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Hay uno más. Sí, hay más, pero nosotros vamos a ver esos, ¿sí? Después podemos encontrar los nitrogenados, vamos a estudiar lo que son nitrogenados. Dentro de los nitrogenados vamos a estudiar aminas y amidas. Algo estuvimos charlando la clase anterior, alguien me preguntó por la urea. Bueno, acá va a aparecer la urea. Bien, ¿hay más? Como dije recién, sí. ¿Qué me interesa que estudiemos de esto? Solamente cómo lo reconozco por la estructura, ¿sí? Bien. Bueno, ahí van a ver que tienen una tablita con una descripción, pero no es para que se lo estudien de memoria, ¿sí? Solamente para que tengan la aplicación en
en el uso agrícola. Bien, entonces, vamos a empezar con los grupos funcionales oxigenados. Estos compuestos orgánicos van a tener al menos un oxígeno en la estructura, ¿sí? Es decir, que dentro de una estructura carbonada, hidrocarbonada, voy a encontrar un oxígeno, ¿sí? El primer grupo funcional oxigenado que vamos a estudiar son los alcoholes. Los alcoholes tienen esta estructura general, ¿sí? R no se los puse, no se los aclaré en ningún lado, así que tomen nota. Esta R simboliza la cadena carbonada, es decir, que este grupo OH o hidroxilo, ¿sí? Que ya lo conocemos de los hidróxidos. Bueno, es similar a ese grupo. En este caso va a estar enlazado a un carbono, enlazado a otros carbonos o no, ¿sí? La R es cadena carbonada, no importa el largo, ¿sí? Es algo orgánico que está unido a ese OH, ¿bien? Entonces, el alcohol se identifica porque tiene un OH en su estructura, ¿sí? Y luego que voy a encontrar carbonos e hidrógenos, ¿sí? Bueno, acá lo que les comento es que, por ejemplo, el etanol, ¿sí? Que es un alcohol que usamos diario nosotros, es común para nosotros en la vida, lo usábamos en la época de pandemia para hacer esa solución que era desinfectante, ¿sí? 70-30. Bueno, ese es el alcohol etílico, que es el etanol, ¿sí? El alcohol etílico y el etanol es la misma sustancia, el mismo compuesto. Bueno, acá para mencionarles nada más que se produce por fermentación y hidratación del etileno. Bueno, después tenemos el metanol. El metanol es un alcohol que se vende como alcohol de quemar, ¿sí? Bueno, y este metanol es altamente tóxico, mientras que el metanol es tóxico, mientras que el etanol es el que se usa para hacer bebidas alcohólicas, ¿sí? Bien, y bueno, también algunas frutas lo producen y es lo que hace que se maduren. Bien, acá entonces tenemos la representación del etanol, ¿sí? Como ejemplo. Fíjense, encontramos el grupo OH unido al R. El R en este caso, ¿quién es? 1, 2 carbonos con sus respectivos hidrógenos, ¿sí? Esto sería el R. ¿Bien? Grupo funcional aldehído. Quedó medio chiquitito, me parece. Bueno, los aldehídos tienen un grupo carbonilo. Acá ingresa un grupo nuevo. ¿Qué es un grupo carbonilo? Un doble enlace con el oxígeno. Un carbono que está enlazado de forma doble, ¿sí? Un enlace covalente doble con un oxígeno. ¿Bien? ¿Qué más tiene este grupo aldehído? Bueno, en un extremo, recordemos que el carbono tiene 4 enlaces como máximo, ¿sí? Puede formar hasta 4 enlaces. 2 los tiene ocupados con el oxígeno. Los otros 2, uno va a estar enlazado a una cadena carbonada, ¿sí? A un R, ¿sí? Carbono, hidrógeno, no importa la cantidad, va a tener un enlace así. Y el otro enlace que le queda disponible va a ser un hidrógeno, siempre. Este tipo de grupos se consideran grupos terminales porque para que el carbono, además de estar enlazado de forma doble con un oxígeno, que se enlace con otro carbono y tenga un hidrógeno, solamente puede suceder en un extremo, ¿sí? Si no, no le quedan enlaces disponibles para formar un enlace con hidrógeno. ¿Bien?
Bueno, yo acá les puse algunos ejemplos. El formaldehído es el aldehído más chiquito que se conoce, que es el que se usa para hacer... Ay, no me sale. Para conservar cuerpos orgánicos, ¿sí? Y bueno, ya que les puse uno referido a lo que es la producción agrícola o la producción agropecuaria, que es el glutaraldehído, perdón, que es un desinfectante. ¿Bien? Se usa en granjas, establos. Fíjense que acá, esta partecita de acá, es el aldehído, ¿sí? Lo que me indica que es un aldehído. Esta representación la conocemos como zigzag. En cada extremo hay un carbono. Entonces acá que tenemos carbono, doble enlace oxígeno. Este carbono por un lado está enlazado a una cadena de carbonos y por el otro a un hidrógeno, ¿sí? Este aldehído particular tiene dos grupos aldehídos, ¿sí? Fíjense que de este lado encontramos lo mismo, un carbono, ¿sí? En cada extremo de las líneas tenemos un carbono enlazado forma doble con un oxígeno y en un extremo tenemos un hidrógeno y en el otro extremo tenemos la cadena de carbonos. ¿Bien? Bueno, parecido a los aldehídos son las cetonas, que es otro grupo funcional. Las cetonas, ¿en qué cambian con los aldehídos? Que en vez de tener un hidrógeno unido al carbono, que se llama carbono carbonílico porque tiene el doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Carbono unido forma doble con el oxígeno, tiene un grupo carbonado, ¿sí? Una R, un carbono con hidrógenos de un lado y del otro lado también tiene otra cadena de carbonos con hidrógenos, ¿sí? Bien, la acetona es ahí no me sale la acetona más pequeña, sí, la más común, que es la que generalmente se usa para sacarse el esmalte, ¿sí? También para disolver compuestos orgánicos no polares. Después vamos a ver polaridad. Bueno, también están implicados en el metabolismo de azúcares, bueno, en fitohormonas de crecimiento. Y yo acá les puse la carbona, ¿sí? La carbona, que es un compuesto que está presente en la menta, ¿sí? En la planta de menta. Lo que hace es retrasar el brote del tubérculo, ¿sí? Se utiliza para eso en el campo agropecuario. Y fíjense acá, reconocemos la acetona. Bien, tenemos un carbono, ¿sí? Nuevamente, fíjense, esta estructura es la estructura tipo zigzag porque no represento los carbonos, ¿sí? Tenemos el carbono, doble enlace, oxígeno. De un lado del carbono tengo otro carbono y de otro lado del carbono tengo otro carbono, unido a lo que sea. En este caso es un anillo, podría no serlo, ¿sí? Yo les puse este ejemplo para que tuviera relación con lo que ustedes están estudiando, pero podría ser lineal, ¿sí? Importante esto. La acetona tiene el carbono unido con el carbonilo, o sea, doble enlace con el oxígeno. Ese es el carbono carbonílico. De un lado va a tener una cadena carbonada, del otro lado otra cadena carbonada. ¿Sí? Carbono unido a otra cosa. ¿Bien? Bueno, últimos dos grupos oxigenados. Ácidos carboxílicos. Bueno, los ácidos carboxílicos se reconocen porque contienen también un grupo carbonilo, como los aldehídos y las cetonas, pero en diferencia a los otros dos grupos,
acá encontramos un oxidrilo, ¿sí? Un OH, enlazado al carbono carbonílico, ¿sí? Al carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno. Entonces, este grupo va a tener un carbono unido por doble enlace con un oxígeno, del otro lado una cadena de carbonos, ¿sí? Un R, y por el otro enlace que le resta va a estar unido a otro oxígeno, pero de forma simple. Y ese oxígeno completa el octeto con un hidrógeno. ¿Bien? Este tipo de grupos está presente en lo que son ácidos grasos, los que son proteínas, ¿sí? En realidad aminoácidos. Bien, los ácidos grasos son los lípidos y las grasas. Acá lo que les puse de ejemplo es el ácido láctico, que bueno, lo que yo encontré es que es responsable del silaje de calidad, de cuando se hacen el ensilaje o el silaje, bueno, es lo que se pone para que eso no se descomponga, ¿sí? El ácido láctico es lo que hace que tenga buena calidad ese silo que se forma. ¿Y dónde reconocemos el grupo carbonilo? Bueno, fíjense, acá tenemos el carbono unido con doble enlace con el oxígeno. Del otro lado tenemos la cadena carbonada. Fíjense que en este caso es más larga que las anteriores, ¿sí? O sea que el R puede ser cortito, largo, no importa. Siempre es carbono, hidrógeno con otras cosas, ¿sí? Y en el otro enlace que le falta, oxígeno, enlace simple con oxígeno y el oxígeno unido a un hidrógeno, ¿sí? Un grupo oxidrilo o hidroxilo. Bueno, ésteres. Los ésteres también tienen un grupo carbonilo, ¿sí? Un carbono unido con doble enlace con un oxígeno. Tienen un enlace con una cadena carbonada, pero además van a estar unidos, ese carbono carbonílico va a estar unido de forma simple con un oxígeno, pero ese oxígeno, en vez de tener un hidrógeno, va a tener otra cadena carbonada. ¿Bien? Este tipo de estructuras, bueno, se forma a partir del alcohol y los ácidos carboxílicos, ¿sí? Lo que se llaman esterificaciones o los jabones, ¿sí? El jabón tiene esta estructura. Y también está presente en las ceras tipo la cera de abejas, bueno, o la que recubren algunas hojas, bueno, tienen esta estructura de éster. También aromas particulares como el olor de la banana, el olor a manzana. Acá les puse la estructura del olor a pera, ¿sí? Que es el etanoato de propilo. Bien. ¿Dónde reconozco la estructura? Bueno, acá tengo el carbono unido con doble enlace con el oxígeno. A su vez, este carbono está unido simple enlace con el oxígeno y este oxígeno está unido simple con otro carbono unido a otros carbonos, ¿sí? A una R cadena carbonada. A su vez, el carbono que está con doble enlace con el oxígeno está unido a otro carbono, ¿sí? A una cadena carbonada. Bien. Grupos funcionales nitrogenados. Bien, bueno, los grupos funcionales nitrogenados, así como los oxigenados tenían oxígeno en su estructura, van a presentar al menos un átomo de nitrógeno en su estructura. Bien, entonces vamos a reconocer dos grupos funcionales. Las aminas. Las aminas tienen un nitrógeno unido a una cadena carbonada, ¿sí? Una cadena carbonada y unido a dos hidrógenos, ¿sí? Acá pueden ser que tengamos aminas que sean distintas, que tengan por ahí otra cadena carbonada. Bueno, nosotros vamos a trabajar con las simples, ¿sí?
Bien, es solamente eso. Entonces, ¿qué ejemplo les puse yo acá? Los aminoácidos, ¿sí? Se los mencioné hoy con los ácidos carboxílicos. Bueno, los aminoácidos tienen una parte que es amino y una parte que es ácido. Este que se muestra acá es la glicina, que es el aminoácido más simple. Bueno, y los aminoácidos se utilizan para metabolizar proteínas. Por eso hoy les mencioné las proteínas, pero en realidad cuando se forma la proteína desaparecen estos grupos porque forman enlace. Bien, alguno puede sobrevivir, pero generalmente no lo hacen. Bueno, entonces, ¿cómo reconozco la amina? Tengo el nitrógeno, es lo primero que veo, el nitrógeno unido de forma simple con un carbono, ¿sí? Y ese nitrógeno está unido con dos hidrógenos, ¿sí? De forma simple con hidrógenos. El carbono que está unido al nitrógeno está unido de forma simple, puede también ser doble, pero tiene enlaces con hidrógenos y carbonos, nada más. ¿Sí? Así reconozco una amina con N. Después tenemos las amidas. Las amidas, a diferencia de las aminas, tienen un nitrógeno como las aminas, pero la amida presenta un enlace carbono con un carbono que se llama carbonílico, ¿sí? O con un grupo carbonilo, que es el carbono unido con doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Entonces, tengo el nitrógeno unido a un grupo carbono, doble enlace oxígeno, y ese carbono doble enlace oxígeno está unido a una cadena de carbonos hidrógenos. Ese nitrógeno puede estar unido a dos hidrógenos, ¿sí? Como es en este caso, o puede estar unido a otros carbonos. ¿Bien? En ambos casos son amidas. Bueno, yo acá les puse la diamida, ¿sí? Que es la urea. Bien, es una diamida simple que se utiliza como fertilizantes, ¿sí? Y también en suplementos proteicos para alimentación de ganado. Bien, de animales. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Bueno, nitrógeno unido a un carbono que está unido por doble enlace con el oxígeno. Todo esto es el grupo funcional amida, ¿sí? Bien, en este caso, este nitrógeno está unido a dos hidrógenos, podría tener carbonos, ¿sí? Y es diamida porque acá reconozco otro grupo igual, ¿bien? Bien, acá les quise poner un ejemplo, ya que estamos hablando de estos grupos funcionales, ¿de dónde lo encontramos en el campo agropecuario? ¿Sí? Bueno, acá dice nutrición vegetal y animal. Fíjense que acá aparece un choclo, ¿no? Lo que son los carbohidratos. ¿Sí? En los carbohidratos encontramos estas estructuras carbonadas. Bueno, acá forma un ciclo. Los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? En su estructura. Y fíjense que acá lo que podemos reconocer son grupos hidroxilos, ¿sí? OHs. O sea que esto es un alcohol. En realidad es un polialcohol porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos funcionales alcohol. Este oxígeno de acá está formando otro tipo de estructuras, otro tipo de grupo funcional que no lo vimos. ¿Bien? Pero sí podemos reconocer los alcoholes, fíjense. ¿Sí? Ahí reconozco los alcoholes o los grupos OH en la estructura de los carbohidratos. ¿Sí? Carbohidratos. Bien, proteínas.
hablamos recién de las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen aminoácidos. Bueno, las proteínas voy a encontrar, fíjense acá, el grupo ácido carboxílico. El grupo amida, esto se forma porque cuando hace la reacción para formar la proteína, bueno, desaparece este grupo y se forma una amida. ¿Bien? Y acá tenemos el grupo amina, ¿sí? Nitrógeno, carbono. ¿Bien? Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo encontrar estos grupos, ¿sí? El ácido carboxílico, carbono, doble enlace oxígeno y en un extremo el oxígeno con el hidrógeno. Bueno, y acá la amina, que esta está media rara. Bueno, tendría que haber revisado la imagen. Nitrógeno y 2 hidrógenos, ¿sí? Bien, lo que son lípidos, hablábamos recién, las grasas, fíjense, acá tenemos cadenas muy largas de carbono e hidrógeno, esta representación, fíjense que son zigzag, la importancia de reconocer estas representaciones. Y acá que encontramos, ¿qué grupo? Carbono, doble enlace con el oxígeno, unido a un oxígeno de forma simple, y ese oxígeno unido a otro carbono. ¿Bien? Y acá este carbono, que es el carbonílico, porque tiene el doble enlace con el oxígeno, se enlaza de forma simple a una cadena carbonada. ¿Sí? No importa su extensión. Entonces acá lo que tenemos son grupos ésteres. ¿Bien? Alcanos y grupos ésteres. Bien. Bueno, continuamos con lo que es la polaridad de los compuestos orgánicos. De acá, antes de comenzar a explicar qué es la polaridad, voy a defender por qué tenemos que aprender un poquito de esto. Bueno, la polaridad está directamente vinculada a la solubilidad de las sustancias. Hay otros factores, claro, pero nosotros nos vamos a enfocar en la polaridad porque es lo que más modula la solubilidad entre las sustancias. ¿Sí? Solubilidad, recordemos que es la capacidad de disolver de un compuesto, de una sustancia, en disolverse en un solvente determinado. ¿Sí? Bien, esa solubilidad, obvio, tiene otras características o cuestiones que están jugando ahí a ver si se disuelve o no se disuelve, pero la polaridad es la que está influyendo directamente en esa capacidad. Bien, el principio, esto se los dejo y se los repito bastante porque es importante. Cuando hablamos de polaridad y solubilidad, hay un principio que se conoce como lo semejante disuelve a lo semejante, que es esencial para poder entender, recordar, quizás predecir y aplicar productos agropecuarios. ¿Por qué? Bueno, porque justamente van a tener que evaluar qué tipo de compuestos se van a disolver en agua, qué tipo de compuestos van a necesitar otro tipo de solvente, qué va a pasar con ese compuesto si yo lo disuelvo en agua, por ejemplo, ¿sí? Lo quiero diluir para poder aplicarlo. Bueno, ¿voy a poder hacer una solución acuosa? Bueno, eso para eso necesito este conocimiento. Bueno, ahora sí, ¿qué quiere decir entonces que una molécula es polar? Y acá vamos a hacer una distinción. Una molécula puede ser polar o no polar. Esas son las dos denominaciones. La polaridad de los compuestos orgánicos está basada en
las cargas o los polos que se puedan formar dentro de una molécula, ¿sí? Entonces, una molécula va a ser considerada polar cuando esas cargas negativas, y recordemos acá que estamos hablando de enlaces covalentes, ¿sí? Los enlaces covalentes comparten electrones y los electrones son cargas negativas. Entonces, la polaridad va a estar dada por cómo se comparten esas cargas negativas. Si cuando se comparte ese compartir no es simétrico, es decir, que uno de los átomos tira más de los electrones que el otro, se va a producir una asimetría. Es decir, la carga negativa va a estar más cerca de uno de los átomos que del otro, ¿sí? Ese átomo que tiene más fuerza para atraer los electrones, recordemos que se le decía que era más electronegativo. Esto lo que hace es formar dos polos dentro de la molécula. Uno va a ser positivo, ¿sí? Que va a ser el sector donde está el átomo con menor electronegatividad, y el otro va a ser negativo, que va a ser el sector donde esté el átomo más electronegativo, que es capaz de atraer los electrones. Y recordemos esto, que lo traje de la presentación de la unidad 3. La electronegatividad dijimos que es una medida de la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí mismo los electrones en un enlace con otro átomo, ¿sí? En este caso estamos hablando de enlaces covalentes, de electrones que se comparten, ¿sí? No tengo cargas puntuales como en las enlaces iónicas. Nadie se roba el electrón de nadie, ¿sí? Los comparten, pero ese compartir no es equitativo, ¿sí? Uno tiene más cerquita a los electrones que el otro. Bien, recordemos esto, que los átomos más electronegativos que encontramos en la tabla periódica son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Bueno, después tenemos azufre, fósforo, cloro, ¿sí? Esos también son electronegativos, pero fíjense quiénes aparecen acá, que recién vimos en las estructuras, en los grupos funcionales, el oxígeno y el nitrógeno, ¿bien? Entonces, estos elementos, estos átomos, van a atraer los electrones de la molécula hacia su lugar, hacia su región, ¿bien? Bien, entonces los electrones podemos pensarlo como que están más cerca de ese átomo, ¿sí? De ese átomo que puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el que es más electronegativo, ¿sí? Porque recuerden que es como que si tuvieran los electrones atados en una soguita, bueno, el que tira más fuerte de la soga lo tiene más cerca de él, ¿bien? Bien, y esto es lo que les dije recién. Los electrones entonces van a estar compartidos de forma asimétrica y lo que se genera, ¿sí? Son polos. No es que la molécula se va a romper y va a formar estos iones que veíamos, ¿no? Con carga puntual, uno positivo y uno negativo, sino que dentro de la misma molécula hay un movimiento que hace que se genere zonas, ¿sí? Zonas o polos. Bien, y acá les puse una imagen como para representar esto. Vamos a representar varias cosas. Primero, estas zonas o polos positivo y negativo, ¿sí? El cloro, dije recién, es un elemento que tiene una alta electronegatividad. Entonces va a tener la tendencia a atraer más hacia sí mismo los electrones compartidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a estar? Más cerquita del cloro, fíjense, ¿no? En la representación están más cerquita del cloro. ¿Eso qué hace? Que acá se genere una zona o un polo negativo. Es decir, que la densidad de cargas negativas va a ser mayor en esta zona donde está el cloro. Bien. Este signo, que ya lo vimos cuando vimos densidad,
Bueno, indica justamente esa densidad de carga. ¿Sí? En este caso es negativa porque tiene un menos, ¿sí? Pero no indica carga puntual, sino carga parcial. ¿Bien? No está separada la molécula, sí unida, pero los electrones están más cerca del átomo más electronegativo. ¿Sí? Entonces, como están más cerca los electrones, más cerca de las cargas negativas, más negativo se vuelve esta zona. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando los electrones se acercan más al átomo más electronegativo? El otro lado queda con menos disponibilidad de esas cargas. Entonces, por oposición, queda virtualmente, o sea, parcialmente positivo. ¿Sí? Y ahí están las dos zonas que se generan en la molécula. Esto es una molécula inorgánica, ¿sí? Yo les traje esta molécula inorgánica para presentarles el enlace polar. Cuando pasa esto, la molécula se considera polar. ¿Por qué? Porque es más sencillo de ver en moléculas más chiquititas. Ahora vamos a pasar a la otra representación que muestra una molécula orgánica. Bien, pero sí quiero que se entienda esto. No tenemos cargas puntuales, son cargas parciales y lo que produce esas zonas positivas y negativas es esa asimetría al compartir los electrones, ¿sí? Que uno tiene más fuerza para atraer los electrones que el otro. ¿Bien? Cuando los dos tienen las mismas fuerzas, fíjense acá que está la molécula de cloro, ¿sí? Dos cloros que comparten electrones entre sí. Cuando los dos tienen la misma fuerza, ¿qué pasa? Bueno, tenemos un enlace no polar porque comparten simétricamente esos electrones, ¿sí? Uno no tiene más fuerza que el otro, sino que se comparten de forma equitativa. Bueno, acá tenemos entonces las moléculas que son orgánicas. Fíjense que acá tenemos átomos electronegativos en esta zona, ¿sí? Y en esta zona de acá. Entonces, esta zona va a generar un polo negativo y esta zona un polo positivo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la polaridad en este tipo de estructuras? Bueno, cuando crece esta cadena de carbonos, la polaridad de la molécula se va diluyendo. Para estructuras chiquitas como el ácido etanoico, que es lo que vemos acá, podemos decir que esta molécula es polar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sector más electronegativo, o sea, donde están los oxígenos, bueno, tiene cierto peso. ¿Bien? Pero en este caso, ya la cadena de carbonos e hidrógenos se hace más importante. Entonces, acá esta molécula podemos considerarla como no polar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho más peso la cadena que es no polar. ¿Sí? Importante esto, las cadenas carbono-hidrógeno, los carbonos y los hidrógenos tienen electronegatividades similares, por lo cual vamos a estar teniendo este tipo de enlaces cuando tenemos carbonos e hidrógenos. ¿Sí? Enlaces se consideran enlaces no polares directamente. ¿Bien? Podríamos hilar más fino. Nosotros vamos a tomarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, reglas de polaridad para tener en cuenta si una molécula la podemos considerar polar o no. Primero, la geometría molecular. Nosotros no vamos a ver geometría molecular, pero sí saber que cuanto más simétrica es la molécula, menos posibilidad de polaridad. ¿Sí? La simetría se refiere a cómo están distribuidos los átomos en esa estructura. ¿Sí? Bien, la presencia de un átomo muy electronegativo. Esto es lo que nosotros vamos a estar detectando
en nuestras actividades, ¿sí? Lo que nos importa. Si tengo un átomo muy electronegativo, bueno, evalúo cómo es la parte orgánica, cómo es la parte carbonada, si es grande o pequeña, y ahí decido si tengo una molécula polar o no polar, ¿sí? Si la cadena carbonada es pequeña, el resultado va a ser una molécula polar si tengo un átomo muy electronegativo, ¿sí? Si la cadena hidrocarbonada es grande, la molécula va a resultar no polar, ¿sí? Los hidrocarburos en general son no polares. Si yo tengo solo carbonos e hidrógenos, se considera no polar, ¿sí? Es no polar por la simetría de su estructura, ¿sí? Bien, y acá vamos a pasar un poquito a la solubilidad. Hoy vimos al inicio que la importancia de estudiar la polaridad era para poder conocer cómo se disuelven estos compuestos orgánicos en distintos disolventes. Bueno, como regla general y clave vamos a tomar esto. Lo polar disuelve a lo polar, lo no polar disuelve a lo no polar. Si yo tengo un compuesto polar, se va a disolver en un disolvente polar o en un solvente polar, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, el etanol, ¿sí? Que es un compuesto polar, se va a disolver en agua, que es un solvente polar, ¿sí? O como veíamos en la imagen anterior, que teníamos el ácido etanoico. Bueno, ese ácido etanoico, que es polar, se va a disolver en agua, ¿sí? Quizás tengo una disolución parcial, porque no deja de ser un compuesto orgánico, pero sí voy a lograr una solución, ¿sí? Por otro lado, una sustancia no polar como el butano que veíamos al inicio, ¿sí? Que eran todos carbonos e hidrógenos, tenían 4 carbonos acompañados de sus hidrógenos, enlazados los carbonos de forma simple. Bueno, esa sustancia es no polar y se va a disolver en un solvente no polar, ¿bien? Como puede ser, no sé, el benceno, ¿sí? Bien. Estas son reglas generales, antes de seguir. Son reglas generales, porque acá parece todo blanco o negro. No, hay matices, pero lo vamos a trabajar de esta manera para que no se confundan. ¿Bien? Bueno, esto es lo que les dije recién. A medida que tengo cadenas de carbonos e hidrógenos cada vez más largas, la solubilidad es menor en compuestos polares. Es decir, yo tengo un átomo muy electronegativo en la cadena, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? A medida que esa cadena crece, el compuesto va a ser cada vez menos polar, ¿sí? O sea, se va siendo cada vez más no polar. Por lo tanto, los solventes polares no lo van a poder disolver, ¿sí? Como el agua. El agua es nuestro solvente polar de excelencia. Es el solvente universal, se le llama, y es el que está en todos lados, ¿sí? Lo que disuelve las cosas en el suelo, en el ambiente, ¿sí? En el aire. Recuerden que hay gotitas pequeñas de agua, o sea, que es muy importante conocer esta solubilidad en agua. ¿Bien? Nuestro cuerpo tiene agua. Más allá de que tiene también grasas, tiene lípidos, bueno, el suelo también tiene compuestos orgánicos que pueden disolver compuestos orgánicos, no polares. Bueno, pero el agua es el que está en mayor proporción siempre. Bien, hidrocarburos, lo que dijimos recién, son no polares en lo general, entonces siempre van a ser solubles en compuestos orgánicos, ¿sí? O sea, en solventes no polares.
Bueno, y acá les puse esta imagen para que veamos un poquito cómo actúa el agua. ¿Sí? El agua tiene una polaridad marcada sobre el oxígeno, que es el átomo más electronegativo, y lo que va a estar haciendo es un efecto de electrostático, ¿sí? De fuerza electrostática como los iones. Va a estar atrayendo las partes positivas dentro de una molécula, ¿sí? Acá dice zona no polar, bueno, es la zona que queda desprovista o con menos acercamiento a los electrones, entonces esta zona es la que va a estar acercándose al polo negativo de la molécula de agua, y la parte del hidrógeno de la molécula de agua va a ser atraída por el átomo muy electronegativo que tenga el compuesto polar, el compuesto, perdón, orgánico, ¿sí? En este caso el flúor. Esta imagen está en el módulo, ¿sí? O sea que la zona que es polar, en realidad no es zona polar, es una zona negativa, ¿sí? O con densidad negativa, va a ser atraída por una zona de densidad positiva, y la zona de densidad positiva va a ser atraída por la zona de polaridad negativa, ¿sí? Signos opuestos se atraen, ¿sí? No son iones, vuelvo a recordar. Esto sucede en la misma molécula. No hay una separación de cargas, ¿sí? Bien. Bueno, y aquí terminamos. Con esto ya terminamos la presentación. Bueno, me queda una última filmina que me quedó mal, así que no se las voy a pasar. Pero sí decirles esto. Bueno, que recordarles. La nomenclatura no la vamos a estar trabajando, ¿sí? Sí ver lo que son esto que les mencionaba, ¿no? Bueno, si tengo 2 carbonos, va a ser eth porque tengo 2 carbonos en la estructura, ¿sí? Me indica la cantidad de carbonos, pero no se los voy a pedir en las actividades. Eso es para que ustedes sepan que lo tienen ahí, que si lo necesitan lo pueden ir a consultar, igual que las terminaciones, pero no lo voy a estar evaluando. Bien, así que bueno, nada. Espero que se entienda la clase, y cualquier cosa me pueden consultar en por mail, ¿sí? Así que bueno, ¿qué más les iba a decir? Nada, eso. Muchos éxitos, y bueno, yo no nos vamos a volver a ver ahora hasta después, hasta la mesa de finales. Así que bueno, nada, les deseo mucha suerte, muchos éxitos en el final de este cuatrimestre, y mucho ánimo para encarar el próximo cuatrimestre, ¿sí? Igual nos estamos comunicando por mail, como les dije. Bueno, tienen el próximo sábado el examen con la profesora Kloster, y el recuperatorio el 18, ¿sí? Muy bien. Bueno, chicos, que tengan un excelente sábado y una excelente semana. Cualquier cosa me escriben. Un saludo.